El último informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina sostiene que si bien la pobreza bajó, la magnitud de la mejora es mucho menor de la que marcan los datos oficiales. Para analizar este tema, estamos ya en comunicación con Agustín Salvia, director de esa institución. Hola Agustín, buenas noches. Gracias por sumarse aquí a Noticias a las 20:30. No, un placer. Los escucho un poco bajo, pero más o menos los escucho. Pero si pudiese... Ahora nos vamos a escuchar muy bien, no tengo dudas. Ahí estamos mejor, ahí estamos mejor. Muchas gracias. Agustín. Bien, acá estoy. Sí, hoy presentamos los informes, 4 informes en un marco de screening. Ya están publicados en la página del Observatorio de la Deuda Social. Los informes provisorios, los finales están en la semana que viene. Y sí, efectivamente, lo que estamos mostrando... a ver, no solamente evaluamos los indicadores de pobreza por ingreso, que cada vez están más inestables y tienen más sospechas en cuanto a su capacidad para representar lo que está pasando en la realidad social, pero en cualquier caso, como expertos podemos decir que la pobreza efectivamente bajó con respecto a 2024 hacia 2025 en forma significativa. La pobreza y la indigencia, sobre todo en términos de privaciones monetarias de los hogares, a partir de la caída de la inflación había una recuperación efectiva de la capacidad adquisitiva de los ingresos, y eso es el impuesto inflacionario. Claramente, al disminuir en términos sociales, produce que los hogares tengan más capacidad de consumo. Pero Agustín, ahora, hay un punto, perdón, si me permitís, que a mí me confunde un poco, porque los datos del INDEC hablan de un porcentaje y los datos de la UCA de uno muy distinto. Algo así como 8 puntos de diferencia entre el nivel en el cual bajó la pobreza según la medición de la UCA y lo que indica el INDEC. ¿Por qué se produce este desfasaje? A ver, no, yo creo que hay una confusión por estar usando, y no sé qué medio confundió la información, porque los datos del INDEC están alrededor del 31%, 32% de pobreza para el primer semestre de este año. Bueno, ahí aparece ese 36,6% en el tercer trimestre de este año. Y esto tiene que ver con que son encuestas distintas. Son metodologías, no de metodologías distintas, se usa la misma metodología, pero son encuestas con representaciones distintas. Lo importante es la caída. La caída con respecto al año anterior o al periodo anterior. Entonces, en principio habría 5 puntos de diferencia, que son los históricos que tenemos en términos de la medición de la encuesta de la deuda social con respecto al INDEC. Nosotros representamos una mayor proporción del conurbano. El INDEC representa 24 partidos y nosotros 31 del conurbano, así como los conurbanos de Rosario o los conurbanos de Gran Córdoba o Mendoza. Hay una representación mayor de nuestra encuesta, aunque los números, la cantidad de casos de nuestra encuesta es mucho menor que la que tiene el INDEC como organismo oficial. Ahora, en principio, siempre han tendido a correlacionar los valores, aunque nuestros indicadores son un poco más altos. Lo más importante quizás no es el nivel, que para nosotros nos puede estar dando ese 35-36%, sino el cuanto y al INDEC 31-32%, sino el hecho de que bajó significativamente con respecto a 2024, incluso supera los índices de 2023, previo a las políticas de ajuste en el contexto de lo que se llamó Plan Platita, y que nuestros valores, se acercan a una situación que teníamos en el 2018, 2017, 2018, 2019. Es decir, las comparaciones que ha habido una baja de la indigencia y la pobreza, y para el INDEC, y los datos del INDEC muestran lo mismo, muestran que esa caída ocurrió. Pero Agustín, ustedes califican esa caída como parcial y frágil, ¿es correcto? Sí, y aquí va, pero para los dos, tanto para el INDEC como para esta medición nuestra de pobreza por ingresos, porque estamos trabajando con la forma, no voy a lo metodológico, pero la forma en que se mide la pobreza por ingreso, la tasa de pobreza, tiene un mecanismo que considera cuál es la composición de los
los gastos de una familia de clase media baja en un contexto determinado. Y el contexto con el cual estamos trabajando todos quienes hacemos estos estudios es el contexto de 2004-2005, es decir, es la estructura de gasto de los hogares que se tenían hace 20 años. Y que cuando los actualizamos con los datos que están disponibles del 2017-2018, en donde, si se acuerdan, en el periodo de la política de Macri hubo una actualización de los valores de los servicios de luz, gas, agua, transporte, comunicación, que son similares a los de ahora, los costos de la familia, es decir, la composición del gasto de la familia tiene un componente muy alto en materia de gastos de servicios y menos en alimentos básicos. Entonces, eso hace que cuando comparamos nuestra medición de pobreza de 35-36% o la del INDEC 30 o 31%, en realidad tenga una ficción en materia de lo que es efectivamente la capacidad de consumo corriente de los hogares. Los hogares te dicen, no, yo no tengo mucha más plata para consumir. ¿Por qué? Bueno, pues se me los llevan los servicios. Bien, claro. Esos servicios que se llevan como gastos fijos hace que en realidad estamos comparando en el tiempo capacidades de consumo distintas. Y esto no ha sido actualizado, y este es un problema en la medición de la pobreza por ingresos. No, y además para poder cotejar qué es lo que ocurre con la definición del índice de inflación, ¿no? En realidad son varias cuestiones para tener en cuenta, pero me gustaría poner el foco en otra cuestión. Hoy la UH permite comprar más, vos hablabas de la inflación, de cierta estabilidad en la inflación, pero las condiciones en las que viven las familias, o aún en el caso de la indigencia, no se modifican. Entonces, ¿cómo podemos observar el otro punto de la pobreza, que aún sigue teniendo un índice muy alto en el país, que es la pobreza estructural? Bien, bueno, el informe apunta a esto, a mostrar que hubo mejoras, que estamos en un cambio de ciclo político-económico, un cambio de régimen político-económico, que había un régimen que estaba claramente insostenible desde el punto de vista tanto económico como de la reproducción social. La inflación estaba en un nivel elevado y la economía no crecía, no tenía capacidad de crecimiento, que la actual etapa es una etapa de estabilización y de transición, pero que esa etapa, si bien está haciendo que los sectores medios que se empobrecieron fuertemente durante la última etapa del periodo anterior y la primera etapa de este periodo, y hayan vuelto a recuperar cierta estabilidad socioeconómica, eso no omite un problema mucho más grave, que tenemos una pobreza crónica de entre el 25 y el 30%, que se expresa no solo en términos monetarios, sino en inseguridad alimentaria, en acceso a medicamentos y a servicios de salud, en el estrés económico de que las cuentas no alcanzan para pagar los servicios, o que eventualmente hay que endeudarse para poder cubrir o llegar al fin de mes. Ese 30% de la sociedad que está en una situación de privaciones monetarias corrientes, crónica, también lo está en términos de acceso a recursos de desarrollo humano. Claro. A un hábitat que no puede mejorar. Ese 30% incluye... que no puede mejorar, a una salud de baja calidad. Agustín, ¿ese 30% incluye, por ejemplo, a los jubilados? Bueno, hay un fenómeno en la Argentina de los últimos 30 años, es que con cada crisis hay una nueva capa que cae y se sumerge en esta situación de cronicidad, de marginalidad, de empobrecimiento, no de inmovilidad, sino de caída en la movilidad social. Y esto le está tocando en este momento, no diría por este gobierno, le está tocando en el contexto de los últimos 7 años, 8 años, a los jubilados, que vienen cayendo sistemáticamente, empeorando sus condiciones de vida, no solo porque le bajan los saberes, sino porque ya sus saberes ni siquiera alcanzan para cubrir una mejor salud, mejorar su vivienda, acceder a servicios de cuidado o de recreación, y esto empobrece el capital humano de esa población, como se empobrece el capital humano, así como de los jubilados, de muchos hijos e hijas, o niños, niñas y adolescentes, Agustín, de clases medias bajas, que enfrentan también el mismo proceso, en donde
ya el dinero, por mucho que se trabaje 10, 12 horas por día, no alcanza para mejorar la inversión o aumentar la inversión en capital humano o capital social. En este punto, más allá de los jubilados, es una situación no digna, tener que llegar a determinada edad y vivir de esta manera. Está la otra franja etaria, la de los niños. ¿Qué pasa con la pobreza en el caso de los chicos, teniendo en cuenta todo lo que implica que un niño no pueda alimentarse de manera adecuada, no pueda estudiar de manera adecuada, ni insertarse socialmente? Bueno, eso, el estudio justamente, bueno, en marzo vamos a presentar otro informe que es específicamente sobre la problemática de la infancia. Danos un anticipo. La semana de marzo. ¿Cómo? Danos un anticipo. Un anticipo, bueno, no, el anticipo es claramente que estamos desinvirtiendo en la infancia. A ver, todas las reacciones que ha habido por parte de los distintos gobiernos, transferencia de AUH, transferencia de tarjeta alimentar, programas de incentivo en materia de la primera infancia para el primer año de vida, son todos paliativos. No es que estén mal, por el contrario, digo, son importantes y necesarios, porque si no la situación sería peor. Pero no estamos dando en el clavo en cuanto a que lo que estamos requiriendo es que muchos de estos niños, nuestros niños, si bien está cayendo la tasa de crecimiento demográfico, de natalidad, y por lo tanto hoy por hoy el peso es mucho menor, lo que requieren es una fuerte inversión en procesos de crianza, educación y socialización, inversión, que significa mejorar sus condiciones en las cuales desarrollan sus capacidades humanas, su desarrollo humano. Eso implica ya no un programa de transferencia de ingresos, implica un mejor hábitat, doble escolaridad y mejor calidad en la educación, implica servicios de salud preventivos, no de atención tardía, requiere procesos de educación y de capacitación en las familias, requiere que efectivamente nos liberemos del narcotráfico y de contextos de violencia y de violencia familiar o violencia social en los barrios, significa políticas mucho más integrales para que una infancia pueda desarrollarse con mayores posibilidades. Aclaro, esto no es un problema de este gobierno. Lo quiero señalar porque si no parece como una especie de denuncia política frente a esta situación. Esta situación la venimos marcando ya desde hace 15 años. Es un proceso que se deteriora sistemáticamente y por mucho que los discursos políticos de los gobiernos dicen que van a operar en contra de este proceso no parece mejorar y en cualquier momento empeora. La situación es, tenemos que empezar por una matriz que es, los padres de estos chicos necesitan tener mejores empleos. Bien. Agustín Para eso necesitamos inversión, creación de empleo, de empresas y empleo y trabajo, para que esas familias puedan progresar con autonomía económica y esos hijos recibir no la asistencia pública, sino la capacidad de un hogar a invertir en su propio desarrollo humano. Claro, es lo que todos queremos. Ojalá se pueda cumplir alguna vez. Agustín Salvia, el máximo responsable de llevar adelante los estudios que determinan niveles muy interesantes respecto de qué ocurre con la sociedad en este momento. Por ejemplo, el indicador que tiene que ver con la pobreza y la indigencia en la Argentina. Un gusto hablar contigo, nos estamos viendo. Hasta la próxima. Igualmente, hasta la próxima. Un placer. Un abrazo.